Sergio, conocido como Checo, tenía 28 años. Estaba casado y tenía un hijo pequeño. Su trabajo era vender helados en una preparatoria privada, un empleo que le daba lo necesario para vivir, pero sin lujos. No se consideraba un hombre atractivo, pero tenía una habilidad especial. Sabía escuchar a las personas. Esa habilidad hizo que muchos estudiantes se acercaran a él, confiándole sus historias y problemas. Una tarde, Mayela, una de las estudiantes de la preparatoria, se detuvo por primera vez frente a su carrito. Aunque no compraba nada, siempre se quedaba unos minutos mirando las paletas. Checo la notó, pues había algo en ella que no encajaba con las demás chicas. Ella parecía perdida en sus pensamientos, y aunque no lo decía abiertamente, Checo podía notar su tristeza. En un intento por romper el hielo, Checo le ofreció una paleta, pero ella negó con la cabeza. En lugar de irse, se quedó ahí por unos minutos más, como si no tuviera prisa. Al día siguiente, volvió a pasar, y esta vez se acercó para hablarle. Le dijo que no le gustaban las paletas, pero que disfrutaba observarlas. Checo no insistió en venderle nada, pero se ofreció a escucharla, y ella aceptó. Poco a poco, Mayela comenzó a hablar más. Le contó que, aunque venía de una familia adinerada, se sentía sola. Su vida familiar no era lo que todos pensaban, y ella, a pesar de tener todo lo material, sentía que le faltaba algo. Checo la escuchaba sin juzgarla, y con cada conversación, Mayela se sentía más cómoda. Un día, después de hablar sobre sus familias y su vida, Mayela se quedó en silencio, mirando al suelo. Checo le preguntó si quería algo más, si había algo en el que él pudiera ayudarla. Ella, de manera tímida, le dijo que sí, que le gustaría tener una rosa. Le explicó que siempre había querido recibir una, pero nunca había sido tan importante para nadie. Checo no dijo nada, solo asintió. A la mañana siguiente, Checo llegó al mismo lugar de siempre, pero con una rosa roja en la mano. Se la entregó a Mayela, quien al principio no sabía qué decir. Se quedó quieta por unos segundos, sorprendida, y luego aceptó la rosa con una sonrisa que no había mostrado antes. Desde ese día, sus conversaciones se volvieron más frecuentes. Mayela comenzó a pasar todos los días junto a su carrito, a veces para comprar un helado, otras veces solo para sentarse junto a él y hablar de cosas que ni siquiera sabía que quería compartir. En esos momentos, Checo le hablaba de su familia, de su hijo, de lo que había sido su vida hasta ese momento, mientras Mayela escuchaba con atención. A veces, ni él mismo comprendía por qué hablaba tanto con ella. Unos días después, Mayela apareció con una pequeña pulsera de hilo rojo. En la tarjeta que la acompañaba, escribió unas palabras simples, pero sinceras. Gracias por escucharme. No hizo falta nada más. Checo, al ver el gesto, sintió una conexión más fuerte con ella, algo que no había anticipado. Aunque ambos sabían que su amistad no podía quedarse en eso, ni Checo ni Mayela se atrevieron a dar el siguiente paso. Sin embargo, sus gestos iban dejando claro lo que cada uno sentía. La relación había pasado de ser una simple conversación entre dos desconocidos a algo mucho más profundo, sin que ninguno lo dijera en voz alta. Se sentían cómodos en el silencio compartido o en las pequeñas pláticas sobre cualquier cosa. Y aunque Checo no quería admitirlo, la presencia de Mayela comenzaba a ocupar más espacio en su vida de lo que él pensaba que debería.
Y bueno, después de algunas semanas de pláticas frente al carrito de helados, la relación entre Checo y Mayela ya no parecía la de un heladero y una estudiante. Mayela llegaba antes de la hora de entrada, se quedaba después de clases y en ocasiones Checo se salía de su horario para acompañarla a dar una vuelta por la manzana. Nadie parecía sospechar nada, pero él ya empezaba a buscar pretextos para estar más tiempo con ella. Comenzó a cambiar sus rutinas. Algunos días regresaba más tarde a su casa. Le decía a su esposa que había salido otra ruta, que lo habían contratado para un evento o que se había descompuesto el carrito. A veces le mostraba unos pocos billetes arrugados como prueba. Su esposa no hacía muchas preguntas, estaba ocupada con el niño. Pero Mayela era cada vez más directa. Le enviaba mensajes al teléfono que Checo usaba para repartir helados, con preguntas como: ¿tienes tiempo hoy? ¿O puedes verme un rato? Al principio, él intentó mantener la distancia. Le respondía con frialdad, pero no tardaba en buscarla después. La rutina fue tomando forma. Primero se veían en la esquina, luego caminaban hasta un parque cercano. Después se subían al carro de Checo y manejaban sin rumbo, hasta que encontraban un sitio apartado para estacionarse y hablar. Pasaron varios encuentros en los que no se tocaban. A veces, mientras hablaban en el coche, ella apoyaba la cabeza en su hombro. Otras veces, él le tomaba la mano cuando la notaba más afectada. Nadie decía nada sobre lo que sentían. Solo seguían buscándose y cada día se quedaban un poco más. Una noche, Mayela lo esperó en la esquina de siempre, pero no vestía su uniforme escolar. Llevaba puesta una blusa clara y una chamarra ligera. Cuando subió al coche, no dijo nada, solo lo saludó con un gesto. Checo arrancó sin preguntar a dónde iban. Manejó hasta el mismo terreno baldío donde antes se detenían, lejos del ruido. Se quedaron en silencio un buen rato, con las luces apagadas. Checo le preguntó si todo estaba bien. Ella asintió. Le dijo que tenía miedo de muchas cosas, pero que con él se sentía tranquila. Luego sacó de su mochila una pequeña caja envuelta en un papel. Dentro había un llavero con la inicial de su nombre. «Para que me recuerdes cuando no esté», dijo. Checo lo tomó sin decir nada. La miró un momento y luego la abrazó. Fue un abrazo largo, sin prisa. Esa noche, después de hablar un poco más, ella lo besó. No fue algo planeado, solo pasó, y él no se detuvo. Se dejaron llevar sin intercambiar más palabras. En el asiento trasero del coche, sin decirse que se amaban, sin promesas ni preguntas, cruzaron una línea. Mayela no tenía experiencia previa, pero no pareció tener miedo. Se entregó a él con la seguridad de quien siente por fin que alguien la mira. Cuando terminó, se vistieron en silencio. Checo le preguntó si estaba bien. Ella respondió que sí. Le dijo que era su primera vez y que había querido que fuera con él. Y bueno, después de esa noche, las cosas no cambiaron mucho en apariencia. Seguían viéndose, seguían hablando. Mayela le llevaba pequeños regalos, una carta escrita a mano, una bolsita de dulces, una foto de ambos tomada a escondidas. Checo intentaba actuar con naturalidad, pero ya no dormía igual. Por las noches, su esposa notaba que él estaba más callado. Algunas veces le preguntaba si le pasaba algo, pero él solo negaba con la cabeza. Mayela, por su parte, parecía más feliz en la escuela. Empezó a llegar más temprano, a vestirse con más cuidado. Sus compañeras notaron el cambio, pero ella no les decía nada. Guardaba todo en su diario, que solo Checo conocía.
En una de esas páginas escribió: a veces pienso que si él me pidiera irme lejos con él, lo haría sin pensarlo. Esa frase, que Checo leyó sin querer un día que ella lo dejó hojear su cuaderno, se le quedó grabada. No dijo nada, solo le devolvió el cuaderno, y en su mente comenzó a imaginar por primera vez las consecuencias de lo que estaba haciendo. El teléfono de Checo sonó una noche mientras estaba en el baño. Su esposa, que lo había notado más distraído en los últimos días, no pudo evitar mirar la pantalla. Era un mensaje. No decía mucho, solo una frase: ya quiero que sea mañana, te extraño. Lo abrió, revisó los anteriores. Fotos, notas de voz, mensajes largos. Entendió todo sin preguntar. Cuando Checo salió, su esposa ya estaba empacando unas cosas. No le gritó, no le pidió explicaciones. Le dijo que no se merecía lo que había hecho y que no iba a quedarse en una casa donde ya no era la única. Se fue esa misma noche con el niño. Checo no trató de detenerla. Se sentó en la sala, solo, sin decir nada. Sabía que lo que tenía con Mayela no era un juego, pero tampoco lo había pensado como algo que iba a romperle la vida. Ahora lo estaba haciendo. Pasó la madrugada despierto, y en la mañana no abrió el carrito. Se quedó en casa, sin saber si debía llamarle a su esposa, o a Mayela, o a nadie. Siguió yendo a la prepa donde vendía helados, pero ya no era el mismo. A veces ni abría el carrito. Se sentaba en la banqueta y veía pasar a los estudiantes. Evitaba el contacto con Mayela, aunque ella seguía yendo todos los días. Le hablaba, lo buscaba, lo esperaba. Checo solo la esquivaba. No tenía el valor de hablarle con claridad, y tampoco la fuerza para mantenerla cerca. Una tarde, finalmente, lo enfrentó. Lo interceptó en el estacionamiento cuando él se preparaba para irse. Le pidió que no la dejara, que ella haría lo que fuera por él, que no le importaba que estuviera casado, ni lo que dijeran de ella. Le dijo que lo amaba. Checo no le respondió con insultos ni con desprecio. Solo bajó la mirada y le dijo: ya no quiero seguir con esto. No puedo. Y se fue. No volvió a verla. No le dio la oportunidad de más palabras. Después de eso, los mensajes se volvieron más largos. Las cartas aparecían en el parabrisas de su coche. A veces alguien del mismo plantel se las dejaba. A veces aparecían solas. Y en una, le escribió: si no me quieres, está bien, pero no me dejes sola. Me estoy cayendo y tú eras lo único bonito. Checo trató de no leerlas. Se volvió más frío. Pensó que era lo mejor, que con el tiempo se le pasaría a ella, que iba a entender. Él mismo no entendía del todo por qué se había involucrado, pero sabía que ya no podía seguir. Pasaron unos días, y una mañana llegó a la escuela como siempre. Pero desde que se bajó del coche, notó algo raro. Varios alumnos estaban agrupados en silencio. Algunas muchachas lloraban. Los profesores caminaban rápido, con cara seria. No entendía nada. Entonces, se acercó al carrito una alumna que siempre le compraba y le dijo, sin que él le preguntara: ¿ya supo lo de Mayela? Checo no dijo nada y la joven continuó: se mató anoche. Dejó una carta. Dicen que fue por amor. Checo sintió que el cuerpo se le despegaba del suelo. Todo el aire se le fue de golpe. No preguntó más. No vendió ese día, ni los siguientes. En su casa,
No encendió la televisión ni el celular. Solo se sentaba en la cocina, con la mirada fija. No lloró, pero se le notaba el rostro como si le hubieran quitado algo más que la calma. Mayela no tuvo velorio público. La familia evitó la atención. Se manejó con discreción. Pero el rumor ya corría por toda la escuela. Muchos sabían que la habían visto con el heladero, que se sentaba con él todas las tardes, que salían juntos, que le había regalado una pulsera, que él la había dejado. Y bien, no pasó mucho para que Checo supiera que no podía seguir yendo a ese lugar. Los murmullos, las miradas, los comentarios entre dientes. El supervisor del carrito le preguntó si todo estaba bien. Checo no dio muchas explicaciones, solo pidió el cambio. Le asignaron una nueva ruta, en una prepa del otro lado de la ciudad. Era más lejana, menos activa, pero aceptó sin discutir. Empacó sus cosas, cambió de vivienda temporalmente, se fue con un primo. No habló del tema, a nadie le contó todo. Solo decía que la vida se le había complicado y que necesitaba empezar de nuevo. Pero por dentro, la culpa ya lo había alcanzado. En las noches, volví a leer las cartas que Mayela le había dejado en los últimos días. Algunas ya estaban arrugadas, con tinta corrida por la humedad. Una decía: te voy a querer siempre, aunque no quieras. Otra, más corta, solo decía su nombre repetido varias veces, como si ella no supiera qué más poner. Checo no podía dormir, no por miedo, no por el vacío. No era un criminal, pero se sabía responsable de algo que no debió pasar. Había jugado con una vida, aunque no lo quiso así. Pensó muchas veces en pedirle perdón a la familia, pero no lo hizo. Tenía miedo, no solo del rechazo, también de lo que pudiera venir. Porque lo que Checo no sabía, lo que todavía no imaginaba, es que Mayela no era una joven cualquiera. Su apellido tenía peso. Su padre, ausente para ella, no era ningún empresario legal. Su nombre se murmuraba en los bajos círculos del norte del país, donde los favores se cobraban con sangre. Y aunque Checo trataba de empezar de nuevo, lo que había hecho no iba a quedar ahí. Duró poco en la nueva preparatoria. Apenas llevaba 2 semanas vendiendo ahí, cuando lo llamaron por teléfono desde el hospital. Su primo Oscar, con quien se estaba quedando, había sido encontrado en un baldío, golpeado y sin lengua. No murió, pero quedó en coma. La policía dijo que fue por líos de apuestas, pero Checo sabía que Oscar no se metía en eso. No le contó a nadie. Regresó a vivir solo, a una cuartería en la colonia Zaragoza. No encendía la televisión, ni hablaba con vecinos. Solo salía a trabajar, pero a los días dejó de ir. Empezó a ver un coche negro estacionado cerca de su casa a distintas horas. No era siempre el mismo, pero sí del mismo modelo. A veces uno, a veces 2. Nunca vio quién se bajaba, solo los faros encendidos y el motor prendido. Luego vino el primer golpe fuerte. Su madre, que vivía en el sur de la ciudad, fue hallada en su cocina, con la cabeza dentro del horno. La policía no hizo mucho por resolver el crimen. Checo estaba destruido por la pérdida de su madre, pero más le aterraba el saber que al parecer eso no era el inicio de todo. Pues aquel día en casa de su madre encontraron un mensaje sobre la estufa. Había una nota escrita con recortes de periódico y decía: así empiezan los que nos deben. Checo ya no pudo más. Dejó el carrito, apagó el teléfono
y empezó a dormir cada noche en un lugar diferente. Le dijo a su patrón que tenía problemas familiares. El patrón no preguntó mucho. En ese trabajo, casi todos tenían algo de qué esconderse. En medio de su desesperación, buscó a su esposa, pero ésta ni siquiera le contestaba las llamadas. Sin duda, extrañaba a su familia, y por ello, sin que nadie lo supiera, comenzó a ir al kinder donde estudiaba su hijo. Lo hacía casi todos los días, cuando terminaba de vender los helados. Llegaba unos minutos antes de la hora de salida y se paraba en la esquina, donde había un árbol que le daba sombra. Desde ahí, veía la puerta principal. Lo hacía por costumbre, por tristeza, porque era el único momento en el que se sentía que podía ver, aunque fuera de lejos, lo que más extrañaba: su familia. A veces, veía salir al niño corriendo con su mochila de dinosaurios y detrás a su esposa. Ella nunca volteaba, pero Checo no se atrevía a hablarles. Se quedaba parado, con las manos en los bolsillos, tragándose el nudo en la garganta. A veces, llevaba un helado en la mano que terminaba derritiéndose sin que lo notara. No tenía valor para acercarse, solo los veía, como quien observa algo que ya no le pertenece. Pasaron así varios días, siempre los mismos pasos, mismo árbol, mismo horario y la misma impotencia. Hasta que un día, el niño no salió, tampoco la madre. Checo pensó que quizás habían faltado. Al día siguiente regresó, pero tampoco los vio. El tercer día fue igual. Entonces, se acercó a una señora que salía con su hija y le preguntó por ellos, como si solo tuviera curiosidad. Nadie los había visto en días. No avisaron de ninguna ausencia. La casa donde vivían, una renta sencilla en la colonia Brisas del Sur, estaba cerrada. La reja tenía candado. Checo comenzó a preocuparse en serio. Preguntó con algunos vecinos, dio vueltas por el barrio. Nadie sabía nada. Su esposa no contestaba el teléfono, ya no estaba en redes sociales. Y un par de días después, la patrulla llegó hasta donde él vendía. 2 oficiales se bajaron, lo llamaron por su nombre completo y lo invitaron a acompañarlos a la comandancia. Allá, en una oficina sin ventanas, le informaron que su esposa y su hijo estaban oficialmente desaparecidos y que él era la última persona con motivos conocidos para hacerles daño. Checo no supo qué decir, solo sintió que se le apretaba el pecho. No podía creer lo que oía. A pesar de todo, él nunca les hubiera hecho nada, pero nadie le creyó, ni los vecinos, ni los agentes, ni siquiera los conocidos del barrio que antes lo saludaban con respeto. Tristemente, al pasar los días, el cuerpo de la esposa de Checo apareció una madrugada cualquiera, dentro de una bolsa negra, arrojada a un costado de la autopista. La encontraron trabajadores de limpieza, quienes al principio pensaron que era un perro muerto. La policía llegó pronto, pero la escena ya se había llenado de celulares grabando. Encima del cuerpo, cubriéndolo como si fuera parte del castigo, una narcomanta escrita con pintura roja y letras torcidas decía: no es un ojo por ojo, es un ojo por todo. Las autoridades trataron de ocultar los detalles, pero los medios filtraron la imagen. La frase corrió por todo el lugar y quienes la leyeron no tardaron en entender. Eso no era una advertencia, era un castigo. No se trataba solo de venganza, sino de una lección, para quien la entendiera, para quien tuviera que pagar. Checo fue arrestado ese mismo día,
a plena luz del sol. Ya estaba señalado desde antes por la desaparición de su esposa y su hijo. La manta solo fue un empujón más. Lo acusaron de asesinato, de secuestro y de tener vínculos con la muerte de la joven Mayela, aunque nunca hubo pruebas sólidas. El caso fue armado con declaraciones vagas, rumores del barrio y la conveniente ausencia de abogados que quisieran defender a alguien con clase de cola. Nadie lo escuchó cuando intentó explicar. Nadie quiso saber de los días en los que iba al kinder solo para ver a su hijo. Nadie escuchó cuando dijo que él también quería respuestas. La justicia fue rápida y seca. Lo metieron a la cárcel, sin juicio limpio, sin tiempo para entender qué pasaba. Ahí dentro, Checo vive con miedo, un miedo que no duerme. Lo cambiaron de celda 3 veces en el primer mes. En la segunda lo golpearon por la espalda, sin aviso. En la tercera, un reo le susurró en la noche: "No es por lo que hiciste, es por con quién te metiste". Nadie más le volvió a hablar de eso. El mensaje de la manta lo perseguía. Un ojo por todo. Cada día encerrado, cada golpe, cada silencio de las autoridades era una parte de ese todo que alguien había decidido cobrar. Una vida por una muerte, una madre por una hija, un niño por una lágrima. Y él, Checo, era el blanco final. Nunca se encontró al hijo. La versión oficial es que sigue desaparecido, pero hay quienes dicen que ya no está vivo. Otros creen que lo tienen guardado, como ficha para más adelante. Checo no lo sabe, pero cada vez que cierra los ojos, lo ve. A su niño con la mochilita de dinosaurios, cruzando la reja del kinder, volteando a verlo sin entender por qué su papá nunca se atrevió a acercarse. En su celda, Checo apenas habla. Tiene el rostro cansado, la mirada caída. Sabe que no hay marcha atrás, que en este juego no hay justicia ni redención, solo castigo. Y lo peor es que en la cárcel también se escucha algo más. Una frase entre pasillos, murmurada entre celdas: "Ese es el que se metió con la hija del patrón". Y lo demás lo decide el silencio.